Mira, Alonso, hay, si bien tú lo mencionas, hay ya un inicio de pretender cambiar un artículo de la Constitución que se estableció en Montecristi en el año 2008 respecto a la ubicación, llamémosle, o al establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Había una prohibición expresa en la Constitución de aquello. Pese a eso, se ha iniciado un trámite de reforma constitucional vía parlamentaria y ha iniciado ese procedimiento. Lógicamente esto va a seguir un trámite, va a tener que esa reforma ser calificada por la Corte Constitucional y posteriormente para su aprobación sometida a un referéndum público. Volvemos a elecciones, entonces. Volvemos a elecciones. A votar de nuevo. Sí, pero mira, con este gobierno que es tan variable en sus pretensiones y sobre todo que mide como eso sí hay que reconocerlo, como una eficiencia única, yo creo, el manejo de la opinión pública y sobre todo de las expectativas de los ciudadanos. Hace 3 meses nos ocupaba el hecho de la conversación que generaba este gobierno o del debate que generaba este gobierno en torno a una nueva asamblea constituyente. Ajá. Ahora ya hablan de reformas constitucionales. A mí no me extrañaría que midiendo el termómetro ciudadano y las expectativas que tiene el ciudadano ante tanta necesidad insatisfecha, sea esto otro distractor más para luego de pronto nuevamente incidir en este tema de querer cambiar la constitución de la República. Yo creo que el fondo de todo esto, de todos estos debates, de estos globos de ensayo que genera el gobierno, yo creo que más bien se orientan a cambiar ciertos candados que existen en la Constitución que le permitan a este gobierno justificar su modo o su proyecto económico. Recuerda que en esta Constitución, en la del 2008 de Montecristi, existe la consulta previa en lo que respecta a la utilización de recursos naturales y sobre todo consulta previa informada que ya sería. Entonces, estos mecanismos sí eran candados que le permitían por lo menos a la ciudadanía participar en forma activa sobre la utilización, la prospección o la explotación de recursos naturales, cuando afectaban a sus comunidades, específicamente se refiere a ello. Y hay que tomar en cuenta que este gobierno es un gobierno prominero, que la política económica y los ojos donde han afincado este gobierno, su fin es un poco orientarse a la ampliación de la explotación petrolera, a la minería a gran escala y a las telecomunicaciones. Bueno, algo de eso ya se está viendo porque han reabierto el catastro minero. Sí, yo creo que a eso se ajusta el nuevo modelo económico que pretenden establecer para el país este gobierno. Y más peligroso aún porque este gobierno tiene vinculaciones directas, o sea, aquí hay un conflicto de intereses, porque el grupo Novis, al que pertenece el señor presidente, justamente es el más interesado en invertir en el área petrolera, en el área minera y en el área de las telecomunicaciones, que son áreas muy ricas que demandan, si bien demandan una inversión, pero en cambio las utilidades son jugosas. Entonces yo creo que estos más bien son un poco distractores, pero para ir al proyecto de fondo, que es el cambio a la Constitución. El cambio de la Constitución. Mediante consulta, mediante referéndum o mediante asamblea. La asamblea. Con elección de asambleístas constituyentes. Es una situación de carácter primigenio. Sería de carácter constituyente. Van a establecer una nueva constitución. Dejarían a un lado esta constitución. Lógicamente esa sería aprobada. Ahora, la Corte Constitucional aquí tiene mucha importancia en estos procesos. Yo creo que habría que esperar. Incluso en torno a las leyes que tú mencionabas que está aprobando, tiene que pasar ese control de constitucionalidad por la Corte Constitucional. A eso me quería referir. La primera ley, la ley de solidaridad que han dado en llamarla y que la gente dice es muy peligrosa. Peligrosísima, Alonso. Bueno, primero si vemos cómo se la tramitó, bajo qué mecanismo el de un proyecto de economía urgente. Económico urgente, que tiene un procedimiento muy especial de un término 30 días. Rapidísimo. Y vemos que en el fondo este cuerpo normativo de económico no tenía mayor cosa. De hecho, no tenía casi nada. Más bien van a reformar. Lo que se pretende es reformar ciertas garantías que sí se establece, que las establece la Constitución, pero que sí pueden ser objeto de norma secundaria. Por ejemplo, situaciones como las que
estamos viendo ahora en lo que es la detención provisional, la prisión provisional, que piden que ya sea de carácter permanente. O sea, esa es la último ratio. O sea, lo último que el juez debería adoptar es detenerlo al supuesto infractor. Claro, se lo detiene solo cuando haya el inminente peligro de que éste esconda su cuerpo, hurte su cuerpo y desaparezca, ¿no? Pero no es el caso, no es el caso. Pero es de última ratio. Ahora, aquí hay una cuestión, Leonardo, que se ha venido dando como narrativa general, es que la policía dice que no puede hacer más porque los delincuentes entran y salen de la cárcel como si como entraran y salieran de su domicilio, que ellos hacen el trabajo de detener, pero que los fiscales y los jueces hacen el trabajo también de cejarlos. Y hay una noticia preocupante. El día de ayer asomó una noticia en algunos de los medios digitales de que, por ejemplo, en la provincia del Guayas, los fiscales se pelean cuando se trata de detenidos por detención arbitraria, por secuestro, porque el dictar una medida cautelar cuesta de $3,000 a $5,000. Es decir, ya se ha convertido esto en un negocio también. Negocio, ¿no? Sí. Es peligrosísimo. Mira, Alonso, la situación de la violencia, hay que tomarla, y sobre todo la inseguridad hay que tomarla como lo que son los delitos comunes, que son los normales, que, bueno, llamémosle entre comillas normales, que se operan en una sociedad. Cuando un ciudadano violenta el orden establecido, y los otros que son ya de criminalidad o de grupos de crimen organizado. Un poco más altos, más o sea, sí, más ponen a una estructura ya que por lo regular no solo tiene una jurisdicción de carácter provincial, regional o nacional, sino que ya es internacional incluso. Y sobre todo mueve lo que mueve es al narcotráfico, mueve a la trata de blancas, pornografía infantil. Son segmentos de delincuencia que generan grandes rubros. Entonces es peligrosísimo por la cantidad de dinero que genera este tipo de actividades delictivas. Ahora, lo preocupante y lo que se ha venido cuestionando es cómo estos sectores organizados de la delincuencia vienen permeando la estructura del Estado y de las diferentes instituciones del Estado. Se habla que la función jurisdiccional ha sido permeada, que existen jueces y la administración propia de la justicia ha sido permeada. Resultado de ello vemos que incluso el ex director nacional del Consejo de la Judicatura está preso, está guardando sombra. Algunos jueces de la Corte Nacional también cosa igual. O sea, se nota que sí ha permeado realmente un poco la estructura jurisdiccional. A ello se suma, y de la Fiscalía, a ello se suma la situación de los grupos que maneja el Estado el control de la violencia legítima. Policía Nacional, Ejército Nacional. Que también están permeados. También están permeados. Pero anteayer hubo algunos de estos días, hubo una noticia en el sentido de que una jueza que ordenó el allanamiento de la casa de los parientes de Fito, o de los familiares de Fito, había ordenado también la quema de todas los documentos, de las evidencias que se habían encontrado. Fíjate, situaciones de esa naturaleza, pero sin embargo, en cambio, arman todo un operativo contra la jueza que emitió medidas cautelares a favor de la señora Abad, que era vicepresidenta del señor Noboa. De la jueza Vera. De la jueza Vera, y contra ella más bien ella denuncia, su abogado defensor denuncia una especie de venganza del señor Noboa, y utilizando a la estructura del Estado para esta persecución, mientras otra fiscal que solicitó a la jueza y por orden de esta jueza, en cambio, quemó las evidencias. No pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Pero con esta ley que estamos hablando, ¿no se vulneran una serie de derechos? Claro que ponen en riesgo, más bien yo creo. A ver. Ponen en riesgo algunos derechos. Y sobre todo entramos en un campo que es muy peligroso, el tratar de justificar que la represión por parte del Estado en una institucionalidad, como decimos, tan permeada, tan cuestionada, ahora ella sea la que va a definir incluso aumentos de tiempo en las sanciones de determinadas conductas delictivas, a vulnerar ciertos derechos que tenemos, como la inviolabilidad de domicilio, por ejemplo. Eso ya está, o sea, para ir entendiendo, esta ley establece que el presidente puede declarar cualquier zona del país como estado de conmoción interna. La puede hacer en cualquier momento, sin esta ley. También la puede hacer. Sino que ahora se estructura todo un comité
que es el que va a permitir el comité de seguridad, que tiene un carácter administrativo, ¿no? Por parte del Ejecutivo, y este comité es el que va en una primera instancia a tratar de legalizar un sinnúmero de actuaciones por parte de la policía y el ejército en la supuesta persecución al delito. En la declarado el lugar como zona de guerra y de conflicto armado interno, se puede ingresar a los domicilios de cualquier persona. Así es. Se puede declarar a cualquier persona como objetivo militar y le pueden pegar un tiro. Tranquilamente. Sin ningún problema, ¿no? Problema. Si ya está declarado, hasta que se establezca un proceso para determinar si hubo o no hubo utilización legítima de la fuerza, y con la facultad que le dan ahora incluso al presidente de poder declarar los indultos a elementos de la fuerza pública, no se pone en alto riesgo. En un país, como digo yo, que donde sus instituciones son seriamente cuestionadas, o sea, no hay garantía en una correcta administración de justicia, en una garantía de estas del Estado y a través de sus instituciones a los derechos que tenemos los ciudadanos. Si no hay eso, imagínate con una ley que todavía permite y va más allá en lo que es la vulneración, podríamos llamarlo, de estos derechos. Ahora, esto resulta entonces que, declarado el lugar como zona de conflicto armado interno, todos pasan a ser culpables. Un poco es eso, ¿no? Hay una presunción, pero esto podría convertirse en una herramienta incluso política. De persecución. De persecución, lógicamente. Si, por ejemplo, la ciudadanía, haciendo uso de su derecho a la rebeldía, a reclamar ciertas situaciones de orden político, podría utilizarse muy bien esta herramienta, esta nueva herramienta, para buscar allanamientos a domicilios, detenciones arbitrarias, que vendrían a constituirse en arbitrarias, y perseguir a los dirigentes de cualquier acto de resistencia en torno a políticas económicas que atenten contra el bienestar de toda la colectividad. Entonces, es sumamente peligrosa. Ahora, en esta misma ley, esa ley llamada ahora de solidaridad, se establece, creo que son 2 renglones en donde se habla de las unidades de control, de las UAFE. Justamente, es una de las son una de las grandes ausentes. O sea, aquí realmente lo que se persigue es vulnerar. Yo digo, facilitar la vulneración de ciertos derechos y garantías que nos da la Constitución de la República. Limitarlas, normarlas y limitarlas al máximo. Y permitir su vulneración incluso como manifiesto. Pero va más allá. La seguridad también hay que entrar en lo que es el lavado de activos. O sea, la actividad delincuencial genera recursos. El problema es dónde van esos recursos. Nadie dice nada de eso. Financiero. El sistema financiero, hay que ser claros. O sea, la gente tiene miedo de decir las cosas por su nombre. Todos los recursos que se originan de la actividad delincuencial se incluyen en el sistema, ahí se lavan, en el sistema financiero local. Los grandes bancos, ahí se lavan. Pero sabemos quiénes son los propietarios de los grandes bancos. Pero en esta ley no dice nada de eso. No dice hoy es la ausente, es el comentario ausente en esta ley. No habla nada sobre lo que es, por ejemplo, políticas económicas que permitan mejorar, en cambio, lo que es el empleo, la educación, que yo creo que ahí es la base que lo que se debería trabajar más bien, porque lo que se habla son de políticas de orden represivo ante un hecho ya prácticamente determinado como es la violencia o la acción delincuencial, pero las causas que la generan no se dice absolutamente nada. Incluso pobreza, desigualdad, marginalidad, de eso no se habla. No se habla absolutamente nada. Es más, por ejemplo, las contradicciones son tan grandes en este gobierno que vemos que no tiene realmente un norte claro, sino que todo se queda en declaraciones demagógicas. La famosa tabla del consumo. O sea, no dijeron que eso que fue una de las manifestaciones más histriónicas del señor presidente. Pero hablemos de un asunto. Eso fue una especie de justificación o justificaban el incremento del tráfico, del microtráfico y de la actividad del microtráfico. Culpaban a esa famosa tabla. Hoy se ha vuelto a poner en vigencia la tabla. Claro que le llaman parámetros, le han puesto nombres, pero es lo mismo, con otro nombre. Y esto estaba bien, porque hay que diferenciar las conductas delictivas. Recuerda que un consumidor es una persona enferma. Por supuesto. OMS. Para la Organización Mundial de la Salud, un consumidor es un enfermo que necesita más bien terapia de recuperación. Así es. El consumidor. Otra cosa es el expendedor, el que realiza comercio de sustancias.
Entonces, por eso había esta tabla que determinaba que si se encuentra una persona con un determinado o un mínimo, y había que hacer exámenes y todo lo demás. Justamente más bien le permitía calificarle o bien como consumidor o bien como expendedor, como comercio. Entonces, la tabla, esa tabla funcionaba en toda América, en todo el mundo. Pero se dijo que eso era la causa. Uno de los justificativos. Sí. Como también se dijo, Alonso, acordarás de que los incrementos del 3% del IVA era para combatir a la delincuencia. Y vemos que la policía y el ejército siguen sin ningún apoyo económico para enfrentar esta situación. Entonces son justificativos que a la final... es un gobierno que se va caracterizando, Alonso, por ser y convertirse en un gran demagogo, en un gran mentiroso. Pero viene la segunda parte, la ley de inteligencia, que genera también enormes expectativas y vulnera una serie, como la vulnerabilidad de la correspondencia, por decirte, a las comunicaciones. De los movimientos bancarios y todo lo demás, o sea, el sigilo bancario. O sea, todo el mundo pasa a estar más o menos como la novela de 1984 de Wells, que sociedad ultra, hiper controlada, sí. E hipercontrolada también. Así es. Entonces parece que eso va a pasar, ¿no? Yo digo, ¿a quién van a escuchar? Porque esa es la otra. Por lo regular se dice que van a escuchar, y con tal terminan escuchando a los actores políticos, quienes están haciendo oposición al gobierno. A la larga, contra ellos se va a poner en vigencia esa ley. Contra cualquier ciudadano que de pronto comienza a pensar diferente, lo ubicarán, aplicarán esta ley y le harán su seguimiento respectivo. Hablemos las cosas. ¿No generará eso rencillas? ¿No generará eso cierta actividad que yo denuncio al vecino porque me da la gana de denunciarlo para... Eso es lo peligroso. Yo veía un comentario de algún colega abogado que decía esto es tan peligroso por las dos leyes, esta y la anterior. Decía, voy a poner un ejemplo, me meto en la casa del vecino, entierro una pistola, llamo y les digo, ese señor es delincuente. Llegan, le allanan, el otro se asusta, hasta le pueden pegar su tiro si ejerce cierta resistencia. Y con tal, no supo ni de qué se trató. Claro. Cosa igual ha ocurrido muchas veces y han habido denuncias a lo largo de la historia de que durante estos operativos también se introducen evidencias. Se siembra, dicen. Así es, se siembra. Se siembra evidencias. ¿No? Sí. Entonces, yo te digo, con instituciones tan débiles que tenemos en nuestro Estado, en nuestro gobierno, y en el manejo del gobierno, pero en nuestro Estado en general, yo te digo, es muy peligroso lo que está. Yo lo entiendo, porque esto es un gobierno y hay que caracterizarlo. Esto es un gobierno abusivo, es un gobierno que no respeta los márgenes legales. Desde cuando fue candidato hasta ahora no ha respetado la Constitución. No. Entonces, yo no le veo. Pero no estamos regresando, esta ley no es una ley tipo Pinochet del Chile de los 70. Lo que me preocupa más bien, Alonso, es los ciudadanos, es las organizaciones. Mira, si haces un seguimiento a las últimas sesiones, son pocas todavía las que ha tenido la Asamblea Nacional, donde lo que se caracteriza es la arbitrariedad del presidente en torno a los debates. A la falta de debate, justamente. Ves una conducción hasta tiktokera de la Asamblea, porque no pasa del TikTok y del show mediático para los medios, estas aplicaciones tecnológicas, donde no hay una discusión de los reales problemas de la sociedad. Vemos cómo se va desgastando la actividad política y la gente y la ciudadanía se va apartando y va cada vez más defraudándose, se va sintiendo defraudada de todo el sistema. Un poco más asqueada también de la actividad política, ¿no? Y eso es lo que buscan, y la gente no participa, más bien comienza a separarse de esto, a cuestionar. Pero con todos los días que estamos conversando, con todos los peligros que hay, es que estamos en una reacción de la sociedad. Estamos en una sociedad que apunta y estimula el individualismo, no el colectivismo. Entonces, primero soy yo, segundo soy yo, y tercero soy yo. Y para variar yo. Cuarto yo, y ya a ver si podemos pensar en la comunidad o en la colectividad, o podemos pensar en colectivo. No hay esa formación de carácter colectivo en la construcción de política pública, no hay esa participación en colectivo, en la búsqueda de los problemas que pueden generarse en sociedad. No estamos formados para ello. Hay una hegemonía, como bien decía Gramsci, hay toda una estructura hegemónica del sistema que tiende a debilitar la participación activa de la ciudadanía y más bien irla desarticulando e irla separando de la actividad pública. Función que también de alguna manera
la han realizado, la han practicado los partidos políticos que no han logrado formar cuadros también. Así es, pero es toda una situación que se va incluso más allá de lo nacional, es internacional, es toda una arremetida internacional del gran capital. Recuerda que si vos comienzas a cuestionar al gobierno, lo primero que te dicen, entonces ándate a Venezuela. Y entonces a uno lo mandan, uno que vive en Loja lo mandan a vivir en Venezuela, sí, cuando uno tampoco está muy de acuerdo con ese sistema. O si no, lo mandan a vivir en Cuba. Y dicen, no, usted entonces es socialista, váyase a Cuba. Sí. No, practiquemos nuestra realidad. Cada país tiene su realidad, su construcción, equivocada o no, con sus bemoles. Pero estamos viviendo aquí en Loja. Estamos viviendo aquí en Loja. En el Ecuador. Loja actualmente no tiene agua. Y cuando decimos, estamos en un sistema capitalista floreciente, con un presidente que es el representante de el más importante grupo económico. Entonces diríamos que estamos bien, estamos caminando en el sistema capitalista. Y de pronto no tenemos agua. Y le echan la culpa al socialismo. No dicen los socialistas, váyanse a Cuba y verán que allá no hay agua. Y aquí en Loja nomás no hay agua. No hay vías de comunicación. No hay vías de comunicación. Váyanse a Venezuela. Entonces hay toda una infraestructura comunicacional. Como digo, hay una hegemonía de carácter hasta cultural que se viene dando en estos momentos en contra de la organización popular. Quería hacer una pregunta. ¿Hay barrios en las ciudades? Organización barrial. No me refiero a los barrios. A la estructura social. Organización barrial. La organización es insípida, casi no existe. Lo que existe es una persona que se la elige dirigente para que sea el comunicador o el interlocutor con la institucionalidad del Estado, pero participación activa de la comunidad, de la asamblea barrial, no existe. Yo oigo, vamos a la organización barrial, a los grupos barriales, les ponen tantos nombres ahora, y a la larga son los mismos. Pues yo los veo que son los mismos de hace 20, cuando yo estuve en Promoción Popular, y los sigo viendo a los mismos después de 20 años. Entonces digo, no, pues ya deberían darles a gente. ¿Qué se viene, Leonardo? ¿Qué se viene? Una situación de incertidumbre. Yo creo que, Alonso, la ciudadanía debe estar a la expectativa y debe comenzar a interesarse más en la política. Mira, estamos con un déficit presupuestario que bordea los 4.000 millones. Estamos con un gobierno que va a tener problemas económicos dentro de los pocos meses en lo que es para cubrir gasto corriente y pago de deuda. Vemos un gobierno que va a tener que tomar medidas económicas y que no quiere afectar intereses de grupo. Ojo, él quiere... ¿Se viene subida del IVA? Se vienen impuestos, más que seguro. Recuerda que ya nos subieron el IVA. ¿Eliminación de subsidios? Eliminación. Comenzaron con una política gradual, eliminar subsidios en lo que son las atuneras, en lo que son las mineras, pero después vendrán ya con los transportistas. Es para medir un poco, irnos aclimatando. Estamos como en invernadero, entonces nos van aclimatando, nos van dando los golpes, así golpes despacitos para que no duela tanto, pero a la larga es un cúmulo de golpes que le ha destrozado a uno la estructura ósea, le ha dejado demolida. Leí alguna cosa sobre algún informe del FMI que hay alguna comisión que está aquí en el Ecuador para ver si se hace una segunda desembolso de un crédito de 4.000 millones, que creo que son. Pero señalan que hay necesidad de tomar más medidas de ajuste. Más medidas de ajuste. Sí, vos sabes que las cartas de intención del Fondo Monetario en gobiernos serviles como estos, que lo que hacen es irse a poner de rodillas ante el fondo. Todas las políticas y las cartas de intención firmadas al Fondo Monetario han sido debacles económicas para los países en desarrollo. No ha habido una carta de intención que haya logrado el desarrollo de cualquier nación en América Latina o en el mundo entero. Más bien han sido las fórmulas del desastre. En este sentido, la actual no creo que sea la excepción. Vamos a los ajustes, como te digo, eliminación de subsidios, evidentemente. El diésel yo creo que va a ser golpeado. Cargas tributarias, vos sabes que de lo que más se afecta no es al capital en sí, al impuesto a la renta, sino que se van al IVA porque es un impuesto que se transfiere al consumidor final. A la larga llega a pagarlo el último en la cadena de el la que compra para consumir. El último es el que descansa sobre esos pobres hombres todo el peso de la carga tributaria. Entonces impuesto a la herencia no se incrementa, impuesto a la renta no se lo toca, se eliminarán ciertas exenciones al pago de impuestos, sí, pero eso ya será muy discreto. Ni se cobran los grandes deudores. Uy, eso se olvidan, ahí sufren de amnesia. Así sufren de amnesia, tienen un Alzheimer, amnesia selectiva o ya entran en etapa incluso. Pero la gente dice que eso es culpa de Correa también.
Por supuesto. Entonces, aquí siempre va a haber un culpable. Yo creo que, como decía, tal vez Cuba. Cuba, Venezuela, váyanse a vivir en Venezuela, nos han de mandar. Y esa no es. La realidad nuestra, créeme, Alonso, es preocupante. Es muy preocupante. Fíjate lo que está pasando ahora con los bachilleres. Te lo digo porque yo tengo una hija que se está graduando y de 380,000 bachilleres solo van a entrar 120,000. O sea 260,000 se quedarán fuera de la universidad. Esto quiere decir que de cada 10 bachilleres a la universidad solo van a entrar 3. Y recuerda que una de las cartas de campaña de este gobierno era el libre ingreso a la universidad. Claro. O sea, fíjate las grandes mentiras, cómo se van tan rápido, este gobierno se va desvistiendo y va mostrando su cara. Y cuando van a haber ajustes por parte del fondo, más seguro lo que se va a ajustar es la política pública, educación, salud y bienestar social, cultura. Sí. Eso es lo que se ajusta, eso es lo que se elimina, eso es lo que se baja. El resto queda intacto, Alonso.